Vamos a seguir hablando de la resurrección y el título de la de hoy, ya no vamos a hablar de Lázaro, se llamaría algo así como Victoria sobre la muerte. Y yo les comento que esto sí es muy importante que lo entendamos. Vamos a poner un texto que está en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 17. 1 Corintios 15 es el capítulo por excelencia que habla de la resurrección. 1 Corintios 15. Si queremos entender cosas de la resurrección, tenemos que ir a 1 Corintios 15 y eso lo veremos mejor la próxima semana. Hoy quiero leer este texto que dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Se siente un poco como trabalenguas, pero no está realmente difícil. Lo único que está diciendo Pablo es: por ahí muchos dicen que eso de la resurrección no es cierto, no es verdad, no creen en la resurrección, pero la verdad es que la resurrección, está diciendo Pablo, es básica para nosotros, es crucial para nuestra fe, es la columna vertebral de nuestra fe. Tanto es así que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar, y si Cristo no resucitó, pues en realidad somos mentirosos porque andamos diciendo que Cristo resucitó de los muertos, y entonces nuestra fe es vana y todo es en vano, si es que no hay resurrección. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que sí hay resurrección, que Cristo sí resucitó y que por lo tanto también nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes como siempre a ver en tus escrituras lo que tú quieres que veamos, a oír tu voz en las escrituras, Señor. Que tú nos ayudes, que tú por el Espíritu Santo nos hagas entender y comprender más allá de nuestra mente, en nuestro corazón, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y es que la resurrección no solamente es una parte fundamental, sino que además es la esperanza que nosotros tenemos. En la semana que pasaron muchas cosas. Solamente voy a mencionar 3 de ellas. Un hermano cristiano, no de este país, estaba dirigiéndose a una multitud de chicos de una universidad para hablar con ellos, para animarlos a que piensen, a que hablen, a que debatan. Y así como estaba hablando, justo cuando estaba empezando a hablar, y bueno, ya conociendo un poco más de esta persona, su interés era llevarlos a Cristo. No era un interés netamente político, sino también que conocieran al Señor, ¿no? Y lo dijo 1000 veces, lo dijo, etcétera. Y según estaba hablando, le dieron un disparo en el cuello y lo mataron. Esto lo comento porque la semana pasada hablábamos que una de las cosas que teníamos que entender es que nosotros no tenemos autoridad ni potestad sobre cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir o dónde vamos a morir. Esa persona se despidió de su esposa ese día, de sus hijitas, y se fue a hacer lo que él creía que era lo que tenía que hacer y lo que era su misión de vida. Tenía 31 años, desde los 18 años había estado haciendo esto y se murió, o sea, lo mataron a los 31 años. No solo eso, esto no pasó esta semana, pero en esta semana una cosa como que provocó la otra y entonces esto tomó más relevancia. Una muchacha de 23 años, salió en la tarde de trabajar en la pizzería que trabajaba, se fue en su transporte público, que en esta ocasión era como un tren ligero de esos que hay en la ciudad,
Y se sentó, se puso sus audífonos y estaba escuchando sus cosas en su teléfono distraída. Y un hombre en el asiento de atrás, simplemente, sin más, se levantó, abrió una navaja y la acuchilló en el cuello y la mató. Esa muchacha estaba en otra cosa. Esta muchacha no se imaginaba nada. Esta muchacha, cuando fue ese día a trabajar, cuando se despertó en la mañana, no sabía qué iba a suceder. Pero peor aún, la semana pasada en la Ciudad de México, una persona que iba manejando un camión de gas de 50,000 litros, muy probablemente, porque además, pues, eso es lo que se está diciendo, no me lo estoy inventando, iba a exceso de velocidad sin entender lo que traía ahí atrás, se estrelló. Al estrellarse se rompió la bombona y después se volcó y entonces se derramó todo, y lo puedes ver, tú puedes ver los videos, se derramó todo, hubo una nube como de gas y después inmediatamente en segundos, ¡pum!, se incendió todo, explotó todo y bueno, fue una tragedia para muchas familias. Hasta hoy hay 11 muertos, los que nos dicen, y hay un centenar de heridos y muchos de ellos graves. Toda esa gente, muchos, porque en los videos tú puedes verlos, gente que va en el transporte público, gente aterrorizada literalmente, gente quemada, ya caminando quemada, como si no supieran qué estaban pasando, personas tiradas ahí diciendo, no puedo ver, ayuda, ayuda. Terrible. ¿Por qué te cuento esto? Porque la muerte es una realidad. La muerte es una realidad para todo el mundo, para nosotros también. Pero para todos esos casos que te he contado, todos, por lo menos por ofrecimiento de Dios, tenían la esperanza de la vida eterna. La esperanza de decir, aunque muera, voy a resucitar. Aunque muera, no todo se acabó acá, sino que además Dios me va a recibir con Él y me va a dar vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Entonces, hablar de la resurrección es hablar de la victoria sobre la muerte. Eso es lo que hoy quiero que entendamos. Hablar de la resurrección es quitarle mucho del miedo que le podemos tener a algo que se nos antoja desconocido, terrorífico y además que causa muchísimo dolor. Eso es lo que es la resurrección. Para eso tuvimos también aquellas pláticas de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque eso era como un preámbulo de lo que iba a pasar después, que era la muerte y la resurrección de Jesucristo, que abría las puertas para nosotros, para la resurrección de todos aquellos que crean en Jesucristo, porque creer en Jesucristo es la única manera de volverse a unir con Dios. Esto lo vamos a entender muy bien. Y también la resurrección de Lázaro les daba suficiente como confianza y fe a las personas por lo que iba a suceder. Como habían visto con sus propios ojos que un cadáver ya en estado de semidescomposición se había levantado de los muertos, pues de creer eso a que creer que Jesucristo resucitaría o que iba a resucitar o que resucitó de los muertos, pues ya no, ya si has visto un cadáver medio putrefacto que ya los ojos ya están hundidos, ya no se ven y la vida ya no se ve en ningún lado y lo ves que se levanta de los muertos, pues entonces creer pues ya es más sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, muchísimas gentes creyeron y además cuando resucitó Jesucristo se presentó con sus discípulos y se presentó, dice la Biblia, con más de 500 personas. Pudieron ver y testificar que cuando Pablo estaba escribiendo sus libros o las cartas de Pablo, cuando las estaba escribiendo todavía había de esos 500 personas para que les pudieran ir a preguntar, que podían y que efectivamente ellos testificaban de que Jesucristo sí había, y no me digas que no, porque yo lo vi, porque yo hablé con él, porque yo estuve con él. Por eso a más de 500 personas se les apareció y todas estas personas daban testimonio de Jesucristo. Pero para que nosotros entendamos la victoria, tenemos que entender
primero la muerte. Si la resurrección es la victoria sobre la muerte, bueno, entonces necesitamos pensar un poco y entender un poco en la muerte, y vas a ver que claro queda todo. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le ofrece algo que en realidad siente que no necesita, lo desprecia. ¿Qué es lo que sucede con el Evangelio hoy en día? La gente desprecia el Evangelio porque la gente no se siente perdida. La gente desprecia el Evangelio porque no se sienten muertos. La gente desprecia la resurrección que Dios ofrece porque no se sienten muertos, realmente muertos. Es como si a una persona le ofreces una medicina pero no se siente enferma o no se sabe enferma. Dice, ¿para qué me tomo una medicina si no estoy enfermo o no me siento enfermo? Pero si se siente enfermo, o una persona que se siente y que se sabe enferma o que se sabe con una enfermedad terminal, ¿verdad que sí se toma la medicina? ¿Verdad que sí lees la medicina como algo caído del cielo? O pues una persona que no se siente que se está ahogando, pues no necesita un salvavidas. Pero una persona que sabe que se está ahogando, que en la próxima bocanada de agua igual muere, ¿sí? Esa persona sí agradece un salvavidas o a alguien que se tire al mar o al lago por él. Lo mismo pasa con la resurrección. Es algo que no tiene mucho significado cuando no se sienten las personas muertas. Pero si las personas se saben muertas, la resurrección es una noticia maravillosa y es un ofrecimiento de parte de Dios tremendo. Entonces vamos a ver un poco acerca del principio, un poco acerca de la derrota. Si la resurrección es la victoria, vamos a entender un poco mejor la derrota en Génesis 2, texto que todos conocemos. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí empezó todo. Ahí empezó toda la tragedia del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que sucedió. Nosotros sabemos que el hombre no obedeció la voz de Dios y el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, y entonces tomó de ese árbol de la ciencia del bien y del mal y comió de él. ¿Y qué es lo que sucedió? Que efectivamente murió. Murió. Y nosotros hoy conocemos la muerte por ese evento que sucedió hace miles de años. Pero piensa un poco, ponte un poco en aquel momento cuando estaban Adán y Eva, cuando estaban el hombre y su mujer y estaban en el huerto del Edén y tenían comunión con Dios, o sea, tenían una relación cercana con Dios. Piensa que había un poco en su mente. Entiende que ellos no entendían qué era la muerte. ¿Qué es eso? No es algo que ellos conocieran, nunca habían experimentado nada semejante, nunca habían visto morir a un pájaro, nunca habían visto morir ningún animal, ni siquiera una planta, jamás. Nunca habían visto morir un pajarito, nunca habían visto enfermo a alguien, nunca habían visto nada, ni siquiera una planta. Pero tal como Jesús, como Dios dijo, el día que ellos comieron, murieron. Al principio no se dieron mucho cuenta cuando tú lees el relato. No se dieron mucho cuenta de lo que estaba pasando. Pero sí empezaron a experimentar algo raro. ¿Por qué? Porque ya no veían a Dios de la misma manera, ya no sentían la misma confianza que tenían con Dios. Algo había pasado, algo había sucedido que ahora hacía que incluso desconfiaran de Dios y hasta se sintieran avergonzados delante de Dios. Por eso fue como desde entonces y hasta el día de hoy trataron de cubrir su vergüenza. Solamente que no se puede, solamente que no pudieron, porque además todo está claramente abierto delante de los ojos de Dios. No hay nada absolutamente encubierto. Así que algo cambió. Pero ¿sabes además que cambió? Que ahora se escondieron de Dios.
Antes que siempre estaban cerca de Dios, antes que siempre tenían comunión con Dios, que tenían cercanía con Dios, ahora no solamente se sentían raros, avergonzados, ahora pensaban de Dios de una manera rara, como si desconfiaran de Él, y además se escondían de Él y se quedaron sin deseos de acercarse a Él. Eso no lo provocó Dios, eso lo provocó el hombre y su desobediencia, y por eso fueron expulsados. ¿Por qué? Porque ellos así lo pidieron. Ellos fueron solamente, lo que Dios hizo fue seguir los deseos de lo que ellos decidieron. Ellos fueron los que dijeron, pues la verdad lo que dice Dios no nos interesa más esto que entendemos, esto que nos están sugiriendo por acá, susurrando por acá, y lo vamos a hacer. Y entonces ellos realmente no se dieron cuenta de la tragedia que atrajeron con su elección. Ahora ya no querían y no podían estar con Dios. Por lo tanto, fueron expulsados. Ese fue el principio de todo. A esa separación perpetua y eterna de Dios, que ya vimos que es la vida misma. ¿Se acuerdan que decíamos, yo soy la resurrección y la vida? No, yo puedo resucitar y yo puedo dar vida, que sí lo puede hacer, por supuesto, pero que además decía, yo soy la vida. Bueno, a esa separación perpetua, eterna de Dios, que es la misma vida, y además de quien fluye toda la vida, se le conoce como muerte espiritual. Esto es importante. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es lo que primero les pasó a Adán y Eva. Fue la separación de Dios. Esa fue la muerte espiritual. Fue la separación de la vida. ¿Cómo se dice? ¿Qué le pasa a un animal, cualquiera de los que están aquí, que tú le quitas la vida? ¿Qué le pasa? Que se muere. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué le pasa al hombre si tú le quitas la vida espiritual, la vida que es Dios? Si lo separas de Dios, ¿qué es lo que pasó en el Edén? ¿Qué es lo que pasó con el pecado? ¿Qué es lo mismo que decir desobediencia? ¿Qué pasó? Que murió el hombre. Eso es lo que pasó. Y dice Romanos capítulo 5, verso 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De lo que hizo Adán y Eva, a nosotros nos alcanzan las consecuencias. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que hicieron ellos, y la muerte es parte de nuestra vida. La muerte espiritual y la muerte física, que es lo que ahora vamos a ver. Pero lo primero que tienes que entender es la muerte espiritual. Una persona que está alejado de Dios está muerto espiritualmente. Mis familiares que están alejados de Dios están muertos espiritualmente. No me hago ilusiones, están muertos. Las personas con las que trabajo, a varios de ellos les he hablado de Dios, no han querido responder al llamado de Dios, están muertos espiritualmente. Cualquier persona que está aquí, que estamos aquí, que estamos en una condición que ahora vamos a leer en Efesios capítulo 2, está muerto espiritualmente, no tiene vida, está muerto. Pero en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, fíjate cómo define tan bien la muerte espiritual. La primera parte dice, y Él os dio vida a vosotros. Bueno, bendito sea Dios, está hablando a personas que estaban muertas espiritualmente y ahora no lo están. Pero sin embargo, la definición o las características de una persona muerta espiritualmente lo dice después, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta espiritualmente está en sus delitos y en sus pecados. Vive en sus delitos y pecados. Vive para complacer sus delitos y pecados. Más, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando estabais muertos, siguiendo la corriente de este mundo. El que está muerto espiritualmente sigue la corriente de este mundo.
Es lo que le llama la atención, es lo que le gusta, es lo que sigue. No sigue a Cristo, no sigue a Cristo y lo que Cristo demanda de uno y lo que Cristo ofrece a uno. No, sigue la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una persona que vive en desobediencia y que sigue, sea que lo sepa, sea que conscientemente lo vea o lo sienta o lo entienda, o que no lo entienda, da igual, pero está siguiendo, ¿a quién dice ahí? ¿A Satanás? ¿Al engañador? Lo ha engañado, lo tiene engañado y así es como vive. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, cuando estábamos muertos, ¿verdad? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí hay una definición en la cual no me voy a meter a profundidad, pero hay una definición muy, muy clara de lo que es una persona que vive en esa muerte espiritual. Una persona que vive muerto espiritualmente, tiene tanta vida como nosotros, tú lo ves y puede ser más sano que uno. Puede ser una persona que de veras digas, no hombre, este jamás se va a enfermar, porque tiene vitalidad, porque hace ejercicio, por lo que tú quieras, y nunca se enferma, y se ve vivito, y se ve muy vivo, pero está muerto en sus delitos y pecados, está muerto porque sigue la corriente de este mundo, está muerto porque no obedece a Dios, sino obedece a sus pensamientos y obedece a lo que se le ocurre y a lo que le gusta y a lo que le trae satisfacción carnal, y es así como vive, esa es toda su vida. Ese está muerto. ¿Sí me entienden? Entonces, hasta aquí creo que todo va muy claro, ¿no? O sea, Dios les dijo que morirían y efectivamente murieron. ¿Cómo es la vida de una persona muerta espiritualmente? Ya nos lo está diciendo aquí Efesios. Pero esa no era la única muerte que iban a experimentar Adán y Eva. ¿Qué iban a experimentar? La muerte física también. Eventualmente ellos también morirían. Iban a experimentar no solamente esa separación de Dios, sino que además iban a experimentar cómo su cuerpo, corrompido ahora sí por los efectos del pecado, morirían. Y antes de que ellos murieron, también experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos murió a mano del otro. Porque, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí está la historia de Caín y de Abel. Ahora, que se te muera un hijo, a los que se les ha muerto un hijo, es un golpe durísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas a las que se le muere un hijo siempre dicen, mejor hubiera muerto yo. Yo hubiera preferido morir en vez de él, porque él sí estaba chiquito. Porque él sí era joven y tenía la vida por delante. Bueno, eso lo experimentaron Adán y Eva, los padres de Caín y Abel. Terrible es que se te muera un hijo. Terrible es que se te muera de un accidente. Horrible es que te lo maten. Como la mamá de este ejemplo que pusimos hace rato. Terrible y dolorosísimo. Pero que te lo mate además tu otro hijo. Creo que sí estaban ahora sufriendo las consecuencias de su desobediencia y empezaban a entender la tragedia en la que se habían metido y donde habían metido a la humanidad. Ahora sí, nunca se imaginaron lo que vivirían después de la desobediencia. Así que, por cuanto el pecado entró en el mundo, la desobediencia, así también entró su consecuencia, la muerte. Pero la muerte en sus dos manifestaciones. La primera es la muerte espiritual y la segunda la muerte física. Esta es la derrota. Esta es la victoria de la muerte y la victoria del mal. Esta es la derrota. Entendiendo esto, se entiende y vamos a entender mejor la resurrección. Romanos capítulo 6, 23. Todavía estamos aquí, dice, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nosotros podemos ver nuevamente que lo que se merece el pecado, ya lo vimos, ya lo explicamos someramente, es la muerte. Pero después también este texto nos da una esperanza. Este texto también habla de una esperanza que dice: la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos la otra parte, la esperanza. O sea, ahí tenemos un rayo de luz, digamos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, que sin que nosotros lo pidiéramos, que si nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo, ni siquiera de quererlo, Dios hizo un plan muy complejo en el que nos vamos a meter siempre que estemos aquí juntos, porque esa es la base. Hizo un plan a favor del pecador para que pudiera resolver el problema de la muerte. Y cuando hablamos de que pudiera resolver el problema de la muerte, nos referimos a la muerte espiritual y también a la muerte física. ¿Por qué? Porque hoy vas a aprender que resolviendo el primero, se resuelve automáticamente el segundo. En Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Te das cuenta de toda la congruencia de la Biblia? ¿Cómo la idea está en los mismos textos? Clarísima. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que aquellos que se convierten a Cristo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, dice que juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos resucitó de la primera muerte, de esta muerte espiritual, de esa nos resucitó. ¿Por qué? Porque, bueno, por la gracia de Dios yo he creído, y creo que la mayoría de los que están aquí han creído, y entonces Dios los ha resucitado a una vida nueva. Pero todavía no hemos muerto físicamente y nos ha resucitado. Se está refiriendo a que nos resucitó de la muerte espiritual, la cual ya estamos entendiendo, que es esa separación eterna y perpetua de quien es la vida misma. Y es cuando se retira la vida de Dios. Entonces, a grandes rasgos, y sin que hoy nos metamos en ello, porque además tienes una idea clara, ese plan que Dios hizo se llama Jesucristo. Hizo un plan para poder ofrecer al hombre regresar a la vida de donde había sido arrancado por causa de su desobediencia y del pecado, y así acabar con las consecuencias de la muerte espiritual y física también. Pero bueno, vamos a ver un poquito mejor. Esto no va a ser muy largo, pero sí tenemos que entenderlo bien, y hasta ahora creo que se está entendiendo. Hasta ahora la cosa está clara. La muerte espiritual es real. La muerte espiritual tiene una manifestación. La gente que vive muerta espiritualmente se comporta de cierta manera, hace ciertas cosas, piensa de cierto modo, busca ciertas cosas que son características de los que viven muertos en sus pecados. Y ahí lo leímos hace rato en Efesios. Pero vamos a entender por qué el plan que Dios hizo nos libra de la muerte espiritual y nos va a librar de la muerte física también, si creemos en Él. ¿Se acuerdan cómo al principio, en el verso que hemos leído también las semanas pasadas, le termina preguntando Dios a Marta: ¿crees esto? Así como diciendo, ¿crees esto? Lo mismo nos pregunta a nosotros, y si creemos esto, de veras tenemos la solución para las dos muertes que estamos hablando. Hechos capítulo 2, ahí vamos a entenderlo. Dice: varones israelitas, te voy a poner en contexto. Aquí Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, ya vino el Espíritu Santo, y entonces se levanta Pedro, porque había muchísimas personas que estaban escuchando. Se levanta Pedro y entonces te pone a decir lo que ahora vas a leer o vas a escuchar. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí nada más. Pero dice unas cosas importantísimas y totalmente relevantes a lo que nosotros ahora vamos a entender. Está hablando de Jesús y está diciendo que aún por el determinado consejo y anticipado conocimiento, o sea, Dios sabía, porque estamos hablando de que Dios fue el que hizo este plan, fue asesinado el Señor Jesucristo, y dice después en el verso 24 lo que hoy quiero que entendamos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores, o sea, lo tuvo que soltar. La muerte lo tuvo que soltar, que dejarlo libre. ¿Por qué? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Era imposible. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el cual vivió en medio de nosotros como cualquier otra persona, y el cual tenía un cuerpo que le dolía y un cuerpo con debilidades e incluso con tentaciones, porque así lo dice, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida sin desobediencia, agradable a Dios. Esto es básico que entiendas. Jesús nunca vivió esa muerte espiritual. Él siempre vivió obedeciendo a Dios. Él siempre vivió pues tomando su cruz o negándose a sí mismo, así como nos pedía a nosotros que hiciéramos y que hagamos, y siempre vivió así, y su vida fue siempre de obediencia y siempre agradable a Dios. Así fue la vida de Jesús. Esto lo tienes que entender. Y entonces el plan no solamente era que Jesús viviera una vida perfecta, sino el plan era que además lo mataran. No bastaba con que viviera una vida perfecta, debía de morir como cualquier pecador, aunque él no hubiera cometido pecado, ni en sus labios se hubiera encontrado algo reprochable. Debía de morir, era parte del plan. ¿Para qué? Para que esa acción de matarlo, esa acción injusta, abriera no solamente la puerta para él mismo, sino también para nosotros si nos unimos a Dios. Y lo vas a entender todavía mejor. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si la muerte era la consecuencia del pecado y de la desobediencia, si no había ni pecado ni desobediencia, no podía haber muerte. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, si la muerte es la consecuencia de desobedecer y del pecado, ¿qué pasa con Jesús que no cometió pecado y que tampoco cometió ninguna desobediencia? Entonces no podía haber muerte, porque lo uno es consecuencia del otro. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo de la justicia que nosotros tenemos, la cual hemos heredado de Dios. La justicia que hemos heredado de Dios y que la entendemos muy bien, porque siendo imagen y semejanza de Dios y Dios siendo justo, lo entendemos bastante bien. Imagínate un sistema justo, imagínate que el sistema de justicia de este país o de cualquier país o de un país imaginario que fuera perfectamente justo. Entonces, tú imagínate que un hombre es acusado y que está en la cárcel y es acusado por un delito, pero eventualmente se demuestra que no tiene culpa. O sea, que no cometió ese delito del que lo acusan, que es inocente. Y se prueba que es totalmente inocente. Pregunto, ¿debería de cumplir condena esta persona? No, no debería de cumplir ninguna condena. ¿Qué haría la justicia? ¿Qué haría la justicia con esta persona? Lo sacaría inmediatamente, lo soltaría inmediatamente. ¿Por qué? Porque está demostrada su inocencia. ¿Qué pasaría si lo mandan a la cárcel después de que se demuestra su inocencia? Que el sistema sería absolutamente injusto, ¿cierto o no? Entonces, si esta persona no cometió delito, entonces no hay condena para ella. Punto. Tienen que sacarlo, tienen que soltarlo. Está clarísimo, ¿no? Está muy sencillo. Pues exactamente eso es lo que pasó con Jesús.
Por eso la muerte lo tuvo que soltar. Dice, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte, que fuera retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque Él era absolutamente justo. Él no tenía ningún delito, no había hecho nada malo. Por lo tanto, como la muerte es la consecuencia de la desobediencia, entonces la muerte no tenía lugar con Jesucristo. Y ahí fue donde el plan fue magistral, absolutamente magistral. El diablo había cometido la torpeza, el error, el acelere, el imaginarse que iba a vencer a Dios. Cualquier cosa que tú te puedas pensar por qué lo mató y por qué cayó tan bien en la trampa que le pusieron a él, que cometió esa terrible injusticia. Quiso matar o mató o quiso matar al que no había cometido pecado, siendo que la muerte es consecuencia de la desobediencia. Y Jesús no había hecho eso. Por lo tanto, como la muerte lo tuvo que soltar, entonces tenemos que entender que también va a tener que soltar a aquellos que sean inocentes. ¿Y sabes de entre nosotros quién va a ser inocentes? Solamente aquellos que por la fe crean en Jesús, que por la fe crean que Jesús murió por uno y que Jesús nos reemplazó y que Jesús es capaz de perdonar los pecados del peor pecador que crea en Él. Entonces, ahora sí entiendes que Dios no solamente te resuelve el problema de la muerte espiritual, sino que resolviendo el problema de la muerte espiritual, automáticamente se resuelve el otro problema de la muerte física. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros morimos y cuando muramos hemos creído ya en Jesucristo y hemos vivido y estado con Él y Dios por su misericordia nos ha vuelto a unir a la vida. ¿Han visto cómo la Biblia habla de que somos pámpanos y estamos en Cristo, que somos pámpanos injertados ahí en la vid, que somos parte de la vid y que podemos disfrutar de la savia de la vid? Y otras comparaciones de este tipo, que estamos unidos a Dios. Si estamos unidos a Dios solamente es porque Dios nos declara justos por medio de la fe, porque Dios nos limpia, porque Dios perdona nuestros pecados y porque nos deja inocentes y sin culpa. No por nuestros méritos, ya lo sabemos, no por nada que nosotros hayamos hecho ni podamos hacer, ni sacrificio de ningún tipo, porque Jesús paga por nosotros. Y entonces, si nosotros nos morimos y somos declarados inocentes, ¿qué tiene que hacer la muerte? También nos tiene que soltar a fuerza, porque no te puede retener tampoco. Es exactamente por eso dice que la resurrección de Jesucristo es el primero de los que van a resucitar. Él es el que abre la puerta. Él es el que por medio de esa injusticia que quiso hacer el diablo de matar a un justo y de condenar a un justo, pues que abre la puerta para todos aquellos que podamos ser justificados y que podamos y seamos declarados inocentes. De este modo, así se resuelve la muerte espiritual y se resuelve la muerte física. Vamos a leer un par de textos o tres más que todos tienen que ver y con eso terminamos. En Gálatas capítulo 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate que este texto es muy bonito en esa última parte, porque cuando una persona cree, una persona dice: sí es cierto, Dios murió por toda la humanidad, pero toda la humanidad es demasiado, ¿no? O sea, sí, obviamente murió por toda la humanidad, pero como decir, toda la humanidad, imagínate un gentío de 1 millón o 10 millones de personas, pues ni te ves. O sea, a ver, encuentra ahí 1 millón de personas, pues no te ves, y si eres chaparrita, pues menos, ¿no? Y entonces, no te ves, pero aquí dice, y se entregó a sí mismo por mí, personalmente por mí. Aquí ya no es 1 millón de personas, aquí es por mí. Y eso hace muy personal la salvación de Dios y muy bonita, porque no eres uno más, no eres una oveja que quién sabe dónde estés en el rebaño, eres muy particular y muy especial. Eso es lo que quiere decir también esto. Y bueno, creer eso también, pues no sé, uno que se siente
Cuando uno se siente pecador, se sabe pecador, se sabe en qué ha andado uno y cuáles han sido sus pensamientos y sus obras. Y que Dios te diga algo tan especial, es muy especial. Y por eso, pues, ahora vamos a ver, vives así, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay un punto que quiero resaltar. Es no tanto este que acabo de decir, sino el primero que dice ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, para resolver el problema de la muerte, Jesús no solo vivió de una forma excelente y de una forma perfecta, sino que después pasó por la cruz. Ahora, sus seguidores, ¿por dónde crees que tienen que pasar también? Por la cruz. Ahí es donde se resuelve el problema del perdón, en la cruz. En Jesucristo, que toma el lugar del pecador. Pero, sin embargo, también se resuelve en que ahí, en la cruz, vives muerto, o ahí mueres, pero ¿a qué mueres? Mueres a todo lo anterior, a la vida mala, mueres a la desobediencia, mueres a lo que sabes que a Dios no agrada. Y entonces ahora dice, vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, ahora mientras estoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con esta conciencia y con este entendimiento, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no está hablando de una persona que ha fallecido físicamente, está hablando de una persona que ha creído, que confía en el Señor. Y esa persona ha pasado de muerte a vida. Y dice finalmente, ¿cómo vive? Así como hace rato Efesios nos decía cómo eran las características de una persona que vivía muerta espiritualmente, ahora nos dice con muy pocas palabras cómo vive una persona viva, que ha sido resucitada. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que ha creído en Cristo ha resucitado con Cristo. Y nuevamente toda la congruencia que vemos de los textos que hemos leído. Si ha resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. O sea, Gálatas nos dice, estoy juntamente crucificado, estoy muerto. ¿Pero muerto a qué? Muerto a los delitos, a las pasiones, a todo lo que a Dios no agrada. A eso estoy muerto y quiero estar muerto además. Y Colosenses dice, si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba. Las cosas de arriba, algún otro día hablaremos de esas, pero son obvias, son las cosas buenas, son las cosas que te hacen mejor persona, que te hacen el cristiano que Dios quiere que sea, que ames, ¿sí? Que perdones, que tengas paciencia, todos aquellos frutos del Espíritu, no de la carne, ¿no? Entonces, hay mucho más que hablar de eso, sí, pero creo que en general se entiende. La persona que ha sido resucitado con Cristo, la persona que ha creído y que ahora está resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y esa es la característica y esa es la forma como se comporta. Pero en nuestra plática de hoy, lo importante es que entendiéramos, para que podamos ver claramente la victoria y dimensionar mejor la victoria que es la resurrección, lo que Dios nos ofrece, no solamente la resurrección espiritual, sino la resurrección física eventualmente después de que hayamos muerto. Por eso es una gran esperanza. ¿Por qué? Porque si yo veo que ella, que pues es cristiana y se manifiesta como cristiana y se muere un día, pues sí voy a estar muy triste, pero voy a tener una gran esperanza. ¿Por qué? Porque va a resucitar. Entonces, bueno, pues eso te provee pues muchísima fuerza para seguir viviendo y para mirar a la muerte sin el temor con el que la miran las personas que no tienen esperanza. Vimos que la consecuencia del pecado es la muerte, que la muerte espiritual es una, pero también la muerte física, consecuencia del pecado. Pero también vimos que Dios
hizo un plan en el que resuelve la muerte espiritual y por consecuencia resuelve también la muerte física. Y esto es entonces sí entender pues mejor lo que es la victoria ante la derrota, que es vivir como vive la mayoría de la gente. O sea, tú imagínate una persona, lo triste de que se muera una persona muchas veces es cuando se muere un conocido, cuando se muere una persona que crees que es cristiana o que ha sido cristiana y lo ha manifestado, dices, pues no sé, pues no me da tanta pena por él, porque yo sé que él está con Dios, pero su familia, sus hijos, esa gente va a sufrir las consecuencias de la muerte. ¿Sí me entienden? O sea, no te preocupas tanto por el que muere en Cristo, por él, pues lo vas a echar de menos, lo vas a extrañar, pero sabes que lo vas a volver a ver si tú crees. Y eso te consuela y le quita fuerza a pues todo el misterio y el terror de la muerte. Pero si no está eso, ¿qué pasa con el que muere sin Cristo? Eso sigue siendo una tragedia, está sucediendo a nuestro lado. De veras que Dios nos permita vivir como Él quiere para que nuestras vidas influyan para bien de otras personas que están perdidas, como nosotros también estábamos. Si se acuerdan, cuando leímos el texto de Efesios, como que Pablo constantemente decía, en los cuales vivimos, en los cuales nosotros también participamos, como que no se le olvida que también nosotros estuvimos perdidos y, ay, qué bueno que estamos salvados. No, bueno, ay, sí que bueno, pero hay muchos que no lo están. Amén. Pues vamos a orar y con eso terminamos. Padre, gracias por tu palabra y por el amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos el camino y además explicárnoslo de manera que lo podamos entender, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y por cada una de las personas que estamos aquí, que escuchamos esto y pedimos que tu palabra nos transforme en el nombre de Jesús. Amén.